Astrología número 76. Como pudimos ver en el video anterior, en el 75, los Venus, que fue el tema que hemos venido tocando del libertador Simón Bolívar, esta es su carta, y de Manuelita Sáenz, tienen semejanza en que se encuentran muy junto a Ketú. Entonces están sujetos estos Venus de ella y de él a influencias que los distancian en el área del amor, en el área de los afectos, en lo que rige Venus. Es una distancia que según va contrario a lo que dicen los escritores o las diferentes biografías, que nos dicen que tenían una vida amorosa demasiado intensa. El uno, o sea, en el caso del Libertador, con sus 42 novias, como así cuentan algunas biografías que le conocen o le conocieron, narran de 42 novias, aparte de las veces que se casó, y, y también de la vida de Manuelita Sáenz, su vida intensa, pero pues hemos visto que esto más bien son como comentarios de desprestigio, de venganza, porque los opositores no pudieron actuar como ellos querían de acuerdo a sus principios o a sus ideales. Entonces, todo esto se ve reflejado de esta forma. Hay otro caso un poco más exagerado que está en la Biblia. En la historia bíblica, por ejemplo, Salomón, él fue acusado de tener 700 mujeres reinas y 300 mujeres concubinas, cuando en verdad él había fundado 1000 iglesias y no 1000 mujeres que había tomado para sí. Eso no fue así. Pero entonces esta idea fue la que fructificó y creció, que hasta en la actualidad religiosos, ateos o religiosos y no religiosos creen que eso fue así. Se quedó el mundo, se quedó la humanidad con la idea falsa de las 1000 mujeres. Entonces, si Salomón tenía 1000 mujeres, sus seguidores, sus feligreses, podían también seguir su ejemplo. Veamos entonces este caso. Voy a mostrar aquí, estos son los hechos, estos hechos de cortar con la historia del pasado, de las heroínas, ya lo habíamos visto. Esta carta que está por dentro es la carta de Colombia. Aquí está la lunita de Colombia que ya hemos visto, con la presencia de Ketú junto a la luna, donde la luna tiene que ver con la mujer y Ketú significa el corte con esas heroínas. También miramos que la luna era una figura protectora, es una figura protectora y en el signo de Aries de los guerreros. Entonces se supo en la batalla que llevó a efecto el Libertador, que se unieron muchas mujeres, eran ejércitos de guerreras, pero esto pues fue cortado, ya lo habíamos dicho en algún video, y quedó, algunos hechos sí quedaron, como por ejemplo mujeres que daban sus atuendos, sus ropas a los guerreros. Esto ocurrió. Esta segunda carta viene a ser la carta del Libertador Simón Bolívar. Habíamos hablado ya de su Marte en contacto a la Luna y a Ketú también. Y hablamos del impulso que produce Marte sobre la Luna o sobre el pueblo. La tercera carta que tenemos aquí es la del general Santander, que tiene al signo de Aries y al signo de Pisces, ya que la carta del general Santander tiene mucha semejanza con la carta de Colombia y Ketú, el Sol, Mercurio y Saturno, esos 4 ocupantes de la casa o del sector décimo de la carta natal de Colombia, pues van a generar una influencia en el destino de Colombia. Si empezamos por Ketú, ya sabemos el símbolo de Ketú, que es el de cortar, y en este caso estaría afianzando el caso de la Carta de Colombia, que tiene a Ketú muy junto a la luna. Y ya vimos cómo fue castrada la historia y el pasado de la mujer guerrera, porque la luna estaba en Aries, y
que vino alguien Aries que también se conoce que desterró a esta heroína. Pues aquí hablamos de una heroína porque en verdad estamos tratando el tema de Manuelita Sáenz, pero no fue solo una heroína. Han existido muchas heroínas, pero en esta época de la noche septembrina hablamos del caso de Manuelita Sáenz, de la fuga del libertador Simón Bolívar, y a seguir de ahí vino a generarse el destierro unos años más tarde de Manuelita Sáenz y de su historia, solo que en la Carta de Colombia ya está dicho. En este caso vamos a mirar solo la de Colombia y la de General Santander, o sea, la de afuera, que es la tercera, y la primera, que es la de Colombia. En la tercera, el General Santander pone a Quetú sobre la luna, apoyando al Quetú de Colombia a extinguir, a cortar con el pasado, con la historia de aquellas guerreras que daban protección y abrigo a los soldados y ellas en su paso de estos ejércitos por las diferentes viviendas, ellas daban sus trajes a los humildes soldados que iban a la batalla, incluso se iban adhiriendo, se iban uniendo a la batalla. Pero esto no quedó de la forma que ocurrió, quedó en una forma muy tenue. Y entonces aparecen unas pocas heroínas. Por ejemplo, se habla de Matilde Anaray, que ella fue una de las primeras que dio sus ropas, que dio esos atuendos a los combatientes de la campaña de Libertador. Entonces, si miramos la carta del general Santander sobre la carta de Colombia, sus efectos de corte sobre esa herencia, o sea, sobre la luna, sobre ese pasado, aquí se ven muy marcados. Con Aries, que rige la cabeza, entonces va cortando cabezas, o sea, como figuras importantes, ¿sí? Que tú en el signo de Aries va cortando cabezas, así de fácil. Esta es la carta del general Santander. Y tenemos a Ketú, tenemos al Sol, a Mercurio y a Saturno. Estos cuatro se encuentran en Aries. Ketú, igual que en la carta de Colombia. Esta es la carta de Colombia. Si fusionamos esas dos cartas, vamos a obtener lo siguiente. Aquí tenemos. Esa es la carta de Colombia, la que se encuentra por dentro, y la carta que está afuera es la del general Santander. Aquí podemos apreciar mejor el Sol en el grado 13 de Aries, por lo tanto, el general Santander del signo Aries, que tú en el mismo grado de la Luna y afianzando de esta forma la influencia de cortar. Aquí la historia nos habla de una heroína. Se sabe que fue desterrada por la orden que dio el general Santander, pero detrás de esa situación ocurrieron muchísimas más cosas, aunque todas están auspiciadas no solamente por la parte militar, la parte de Aries, la parte guerrera, sino también habían intereses de Piscis, o sea, religiosos de esa época. La figura que llamamos Ketú es un cuerpo sin cabeza. Total que la información lunar, el pasado, las raíces, la historia fue descabezada. Solo quedó el reflejo de unas muy pocas heroínas aquí, Aries, mujeres guerreras, que al igual que la luna en la carta astral, bueno, también en la realidad astronómicamente hablando, la luna solo refleja la luz del sol, como el simbolismo de que el hombre es el que tiene autoridad, y aquí en Pisces nos encontramos como en el pasado, por ejemplo, la iglesia, que está asociada al signo de Piscis, lo religioso. Entonces la mujer no tenía derechos en ese caso. Por la influencia de aquellos días de la misma era de Piscis, la iglesia entonces mantenía la figura lunar, en ese caso la figura femenina, a la mujer como por debajo. Como Piscis se encarga de regir los pies, entonces es el símbolo de que se le pisoteaba a la mujer. Y en la carta astral de Colombia, pues al quedar aquí en la casa décima, en lo más alto del zodiaco,
Desafortunadamente, por ley también de causa y efecto, las influencias negativas que rige Piscis, pues se hicieron presentes, afligiendo en aquellos días más a la mujer, o sea, a la luna, y no importaba que fueran guerreras, también las afligió, como nos hemos dado cuenta que son muy pocas las heroínas que quedaron. Entonces, en Piscis estaría como el poder eclesiástico, el poder de la iglesia, y con Aries estaría el poder militar, ya que la casa décima de la carta astral de Colombia se encuentra, la primera parte pues está Piscis, pero la segunda parte se encuentra Aries. Aquí la tenemos, la primera parte está en Piscis y la segunda parte en Aries. Y las mujeres guerreras pues obviamente están en el signo de Aries, pero su historia, su pasado, con la figura que llamamos Ketú, descabezó esa historia, descabezó ese pasado. Si el poder eclesiástico, en ese caso la iglesia, Piscis, y el poder militar, que aquí se encontraría Aries, y el poder militar, entonces si esos dos doblegan sobre el destino, o sea, la casa décima, y de pronto existe una mujer, o sea, esta lunita, o más bien el pueblo y su historia y su pasado, y entre Piscis y Aries hacen complot, pues entonces esa mujer o esa heroína o ese pueblo o ese pasado queda sin raíces, se lo devoraron. Así como cada vez que pasa Rahu y pasa Ketu, hay como una profecía que lanzaron estos dos. En el principio, cuando mitológicamente, volviendo a los primeros videos, habíamos dicho que el Sol y la Luna estaban en un encuentro que había llamado Vishnu a los dioses y a los demonios a una cena, a un gran banquete. Cuando Rahu se tomó la bebida de la inmortalidad y fueron separados, Rahu, que es la cabeza, y Ketu, que viene a ser el cuerpo, desde esa época Rahu juró vengarse de la luna y del sol, que fueron los que le dieron aviso a Vishnu de que había un intruso en el banquete y que se estaba tomando la bebida de los dioses. Desde ese entonces, esa venganza viene a cumplirse en el instante de los eclipses. Aquí, Ketu, que está muy cerca de la luna, pues está devorando la información. Y los que intervienen en esa labor, pues era la parte de Aries y Piscis. Son condiciones que reúne esta carta para exponer, digamos, los temas que hemos estado tratando o que se dieron en toda esta campaña del libertador Simón Bolívar, pero que queda reforzada, digamos, la situación adversa para devorarse en la historia de la mujer y de la patria con la influencia de la figura llamada Ketú de la carta astral del general Santander. Entonces, son situaciones que propician como una mayor facilidad para ocultar, para que se cumpla la venganza mitológica del banquete de Rahu, o sea, de los semidioses y de los demonios, o de los dioses y de los demonios. Pero esta carta del general Santander está haciendo más fácil la desaparición de la información porque está reforzando la venganza que tiene Ketú con la luna. En este caso por estar tan cerca Ketú de la luna, el Ketú de Colombia como la figura Ketú del general Santander. Y todo este evento se dio en el 10º sector de la carta natal de Colombia, o sea, también será la imagen de Colombia. También esta es la imagen del
del jefe de Estado de un país, la casa décima.